Hola, queridas, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Oigan, pues hoy tenemos a Claudia Rodón como invitada y la verdad para mí es un placer doble porque sobra decir que es una de los ángeles que ha llegado en mi vida desde que apareció. Sabes que te adoro, Clau. Y bueno, pues ahora la voy a presentar de manera formal, ya les dije que la quiero mucho. Ella es terapeuta familiar sistémica, focalizada en emociones y especialista en adolescentes y conductas de riesgo. Pues bienvenida, Clau. Bienvenida. Sí, gracias por la invitación. La verdad es que me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes y con este proyecto que han echado a andar en esta pandemia de pesadilla. Me parece que es un gran espacio y lo celebro mucho con ustedes. Es una gran iniciativa. Muchas gracias, Clau. Gracias, Clau. Oye, Clau, pues es que la diversidad sexual, como decías tú, ¿cómo se come, no? O sea, estamos en la generación justo de esas mamás que estamos teniendo adolescentes y que en algunos casos están teniendo como están tomando diferentes decisiones y no encontramos esa manera de ayudarlos porque de verdad muchas veces ni entendemos qué está pasando. En pláticas dentro de Artemis hemos de repente tenido como esas dudas de por qué ellas, por qué, ¿no? Y de verdad, o sea, aunque decimos es absurdo, pues sí me gustaría entender cuál es o sea, qué significa, qué es esto de la diversidad sexual en este 2021. Pues te dejamos hablar, mi Clau. Bienvenida. Bueno, pues me gustaría que fuera pues un diálogo, ¿no? Porque yo sé que de repente voy a decir cosas que solo van a generar o más duda o más incertidumbre o desacuerdo y está bien, ¿no? O sea, justo la diversidad sexual es un término que se incorporó hace relativamente poco en el diálogo en México. Por ahí de los 90 se empezó a hablar un poco más acerca de ser homosexual, ser gay, ser lesbiana y demás, pero la diversidad sexual es mucho más compleja que solo eso. ¿Sí? La palabra diverso dice muchas cosas. ¿Qué les dice a ustedes la palabra diversidad? Opciones. Opciones. Básicamente, ¿no? Que ya no nada más somos hombre y mujer. Variedad, ¿no? También. Que es mucho más que hombre y mujer, ¿no? Y bueno, la diversidad sexual es un campo enorme que tiene que ver con la sexualidad, y la sexualidad es bien compleja. La sexualidad es una construcción que hemos hecho nosotros los seres humanos y que ha ido cambiando según las épocas. Entonces, pues de repente ahora nos encontramos justo con este término de diversidad sexual, y eso tiene que ver con la identidad de los individuos y tiene que ver con la orientación sexual de los individuos y tiene que ver con la expresión de la identidad, tiene que ver con un montón de cosas. Pero empieza, en pocas palabras, o podemos empezar para tratar de entender a qué se refiere la diversidad sexual y la identidad de género, con el sexo, con el sexo como tal. Sexo es una palabra que se usa tanto para referirse a las relaciones sexuales como al sexo con el que nacen las personas. Yo sé que ustedes suelen hacer esto más como un diálogo, pero sí hay cosas que son de repente más complicadas de explicar. Entonces, si en algún momento vemos que es necesario, pues pongo algunas imágenes como para poder visualizar la complejidad de estas cosas, ¿vale? Perfecto. Y entonces, bueno, pues, ¿qué pasa cuando nace un bebé? Y tenemos ese bebé y no nos hicimos ultrasonido para saber el sexo,
nace ese bebé y qué es lo que nosotros normalmente hacemos o cómo nos dicen o cómo sabemos qué fue. Por los genitales. Pues porque se le ve, ¿no? Justo ve, ¿no? Si tiene pene, testículos y escroto, pues es niño, y si tiene vulva, clítoris, vagina, pues es niña, ¿cierto? Así es. Absurdo. Pues aparentemente sencillo, pero no es tan sencillo, porque resulta que ni siquiera son solamente dos sexos biológicos, hombres y mujeres, o varones y hembras. Existe como un abanico de sexos biológicos que va así desde la hembra hasta el macho, pero hay una variedad en medio, y en el centro está la intersexualidad, es decir, aquellas personas que nacen con genitales ambiguos y que son los muy famosos hermafroditas, que es un término que a las personas que son intersexuales no les gusta, ¿no? No Claro. te gusta, ¿no? Hay intersexuales verdaderos, que son los que tienen un testículo y un ovario, y que tienen genitales ambiguos en distintos grados. Y entre esos hermafroditas verdaderos y las mujeres hay una variedad, una gama de posibilidades de ser entre intersexual y el sexo de hembra, ¿no? Mujer como tal, que tiene dos ovarios, clítoris, vulva y vagina. Hay personas que tienen, por ejemplo, el clítoris elongado, ¿no? Más parecido a un pene, por ejemplo, o a un falo. Y entre los intersexuales y los varones hay quienes pueden tener, por ejemplo, un pene, pero también introito vaginal. Entonces, digamos, ya con eso es complejo, ¿no? ¿Quiénes nacen intersexuales? ¿Cuánta cantidad de gente nace siendo intersexual? Pues se estima que más o menos entre 1.2 y 4% de la población. Wow. Es muchísimo. O sea, sí es es minoritario, pero no es poca cosa, vaya. No. No es otra cosa. Yo les preguntaría a todos, ¿quiénes de ustedes conocen a una persona con diabetes? Yo. Todos. No. Y las personas con diabetes representan más o menos como el 1.7% de la población, ¿no? Entonces, Okay. es decir, que es muy probable que todas nosotras conozcamos una persona que nació siendo intersexual. La práctica común en México y en muchos lugares es que cuando un bebé nace con genitales ambiguos, se operen y se hagan, digamos, Hacia lo más cercano que esté, ¿no? a lo más cercano que esté, sin considerar, pues número uno, a esa persona, ¿no? Claro. Claro, ¿Sí? no le están preguntando cuál de los dos. No, y entonces, bueno, es complicado para los papás, pero también es complicado para esa persona que después tendrá, digamos, las consecuencias de esa operación para la que no consintió porque no podía en ese momento. Entonces, por un lado está el sexo biológico. Normalmente, por ahí de la pubertad empieza el desarrollo y empiezan a emerger los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Los senos en las mujeres, a los hombres se les ensancha la espalda, sale el vello facial, el vello corporal, etcétera, etcétera. En las personas intersexuales pueden emerger de alguna forma ambas características sexuales. Y entonces es importante la pubertad y la adolescencia porque es justo en la etapa en la que chicas, chicos y chiques están en búsqueda de su identidad, de quiénes son. Obviamente las primeras figuras con las que se van
a comparar y de las que se van a diferenciar son mamá y papá o los progenitores que hayan tenido, y los pares, ¿no? Es muy importante la interacción con los pares, muy importante. Y entonces es en este momento en donde hay un peso muy importante de algo que ocurre en la sociedad, que es el género. Uh-huh. El género es distinto al sexo biológico, ¿no? El género es un constructo social que tiene que ver con los roles de género de cada cultura, de cada nicho en donde se vive, y que en Occidente, bueno, pues es como muy claro, ¿no? Cuáles son, digamos, los roles. El azul, digamos, cuando nace un bebé hombre, se pega una cigüeña con un moño azul, y cuando es niña, pues se pega un moño rosa, y cuando es intersexual, o problema, ¿no? Pero desde ahí empiezan la asignación cultural de cómo es ser niña y cómo es ser niño. Uh-huh. Y eso es una carga para todos nosotros, ¿no? Y entonces vivimos en un mundo en donde o se es niño o se es niño, o se es varón o se es mujer, pero ya vimos que desde la propia, desde el propio sexo biológico la cosa es mucho más compleja que esta cuestión pues dicotómica entre ser uno o ser el otro. Y además los roles de género lo que hacen es muchas veces contraponer, es decir, es antagónico el ser mujer al ser hombre, cuando no debiera ser así, porque en todo caso es diferente, pero no es antagónico, ¿no? No es, si eres uno no puedes tener características del otro. Uh-huh. Y entonces, si me permiten compartir un poquito Clau, dale. que me gustaría mostrarles. Ay, bebitos, no se antoja. Bueno, esto es Ya lo que sé. Uh-huh. Ahí vemos, es niña, es niño. Son los caracteres con los que nacemos. Pero resulta que están los intersexuales, ¿no? Que se pone complejo. Entonces, esto es lo que quiero destacar. La diferencia entre sexo y género. Sexos quedamos que hay al menos 3, ¿no? Mujer, hombre e intersexual. Uh-huh. Y el género tiene que ver más con las asignaciones culturales, con valores, atributos, roles, y va cambiando y se va modificando con el tiempo. Estas son típicas imágenes, ¿no? De roles de sexo, ¿no? De queremos llorar. Al terror, todas. O sea, todas queremos llorar. Y así es, ¿no? O sea, así nos enseñan. Si eres una niña chiquita de 4 años, pues ves a las princesas de Disney y te regalan el disfraz de la princesa de tu preferencia, ¿no? ¿no? Blancanieves o ¿cómo se llama Ay, Clau, Que yo tengo agarres, niños. o sea. Sí, no, ya ahorita hay miles. Tengo niños. ¿No? Blancanieves o la Cenicienta. Y si no, pues te regalan el uniforme de fútbol o de béisbol, ¿no? Y entonces eso te presenta un mundo que es blanco-negro, ¿no? Cuando en realidad el género es como
fluido, es como cromático, multicromático. Claro, tú que eres especialista en color, pues va desde el rango de los colores del arco iris, literalmente. Es por eso que usan el arco iris como O bandera. ¿Símbolo? bandera. Porque es súper diverso. Claro. En un mundo de blanco y negro, en un mundo monocromático, pues las cosas serían muy aburridas, ¿no? En cambio, en un mundo en donde, pues sí están las hembras y están los machos, pues también están quienes se nombran a sí mismos gender queer, ¿no? Los queers, que incluyen, es como un paraguas que alberga un montón de identidades, y están las personas también a género, que no se identifican con ninguno de los géneros. Ok. Y entre estos hay quienes se identifican como no binarios, es decir, no hombre, no mujer, o género fluido. ¿Por qué? Porque dependiendo del momento de su vida se pueden identificar más hacia acá y sentirse más femeninas, más mujeres, y de repente fluir hacia una zona más masculina, o quedarse en el centro y identificarse con como andróginos, como personas andróginas. Es tan complejo como eso, ¿no? Es decir, por un lado aquí está los sexos, masculino, sexo hombre, mujer e intersexual, y las personas que son asexuales. Pero hay muchísimas, tantas identidades como personas, casi podríamos decir, porque hay muchas formas distintas. Si nos vemos nosotras 5, hay muchas formas nosotras de ser mujer, ¿no? Claro. Yo, Claudia Rodón, me identifico como mujer cisgénero, es decir, estoy identificada, yo, Claudia, nací con genitales de mujer, me identifico como mujer, pero mi grado de feminidad o mi grado de gusto por determinadas cosas, pues es muy distinto al tuyo, Clau, ¿no? Definitivo, Clau. Y entonces, independientemente del sexo biológico, pues hay una multiposibilidad de identificarnos como personas. A ver, Clau, yo hoy voy a tener que hacer una pausa. Sí. ¿Qué tan preparados estamos como sociedad para esta conversación, querida? Porque si ya nos metía, se volvió un poco jiribilla, ¿no? El LBGTHIJK, porque son un montón y cada vez son más. Y aunque podemos considerarnos un círculo que respeta profundamente cualquiera que sea la elección de las personas, yo no esperaba encontrarme con un escenario tan plural como el que nos estás presentando. O sea, como sociedad, ¿estamos listos para esto? Claramente, es decir, es una cosa que cuesta muchísimo trabajo de aceptar, y sobre todo cuando te toca de cerca, porque la forma en la que nos socializaron a nosotras como mujeres cuando nacimos fue que había hombres y que había mujeres. Sí, te vas con melón o con sandía, ¿no? Y que había unos roles que marcaban nuestro género asignado, es decir, a mí me asignaron al nacer y al ver mis genitales el sexo de mujer, de femenino, y entonces a mí me regalaban jueguitos de té y a mi hermano le regalaban balones y yo lo que quería era jugar fútbol, ¿no? Claro. Pero nos socializaron como mujeres y así entendimos la vida. Es
tiene que ver con un sistema en el que todas estamos inmersas, que es este sistema patriarcal, en el que los géneros tienen una función social muy importante. Entonces, claro que es difícil entender esta diversidad y es difícil aceptarla, pero también es un hecho que existe y está ahí afuera. Y caminando por la calle, caras vemos, corazones no sabemos e identidades desconocemos, ¿no? Es decir, la persona a la que te topas se puede presentar contigo de una forma, pero su identidad en realidad no la conocemos. ¿Cómo se siente esa persona? No necesariamente conocemos cómo se identifica. Esta es una figura que me encanta. La identidad de género está acá. Es decir, cómo yo me concibo a mí misma como persona. Luego, cómo me expreso como persona, de quién puedo enamorarme, quién me puede atraer sexualmente. Y otra cosa muy distinta es qué tengo puesto, en qué cuerpo nací. Claro. Ahora, a ver, si partimos de que esto tiene una base biológica, ¿qué pasa si alguien que nació mujer, por ponerte un ejemplo cualquiera, llega a la adolescencia y dice, es que no jalo yo con los hombres, no me gustan? Y no hubo una intervención quirúrgica de por medio al nacer porque traía este rollo de que sí, que sí, no, y hubo que jalar para donde más tendía. Naturalmente su nacimiento fue, ay, una niña, es de bebita. Y la bebita resulta que no le late la idea de ser mujer y no jala con la idea de enamorarse de un hombre. Entonces, viene o sea, hay un término que es el mundo de las personas trans, ¿no? Las personas trans son aquellas personas que efectivamente no sienten que su cuerpo represente Eso que le dijeron que era cuando nació. ni, no se identifica ni con su sexo biológico, pero tampoco con el género que se le asignó cuando nació. Y entonces hay personas trans que son esas personas. Voy a poner esta imagen que me parece que es como muy, muy clara. ¿Sí se ve ahí la pantalla? Sí. Sí. Y es esto, ¿no? Es como una persona, que, que no se identifica con el sexo biológico que tiene, ni con la asignación de género que le hicieron cuando nació. En el caso de las personas trans, antes solía diferenciarse en las personas transexuales y las personas transgénero. Las personas transgénero eran quienes no se identificaban con su sexo y con su género asignado, y entonces hacían una transición de identidad para sentirse mejor con esa identidad. Y las personas transexuales hacían una asignación de sexo. Literalmente se hacía una corrección quirúrgica de las partes, no se hacía, se hace de las cuestiones anatómicas. En la actualidad se ha visto que esto genera a nivel de derechos pues muchas complicaciones. Entonces ya no se diferencia entre transexual y transgénero, solamente se usa soy una persona trans, soy una mujer trans o soy un hombre trans. Ya no se utilizan los transexual o transgénero, pero sí hay esa diferencia, ¿no? No.
Entonces, ¿a qué voy? Esto es lo que es más importante. Hay como una gama de aspectos que hay que considerar, ¿no? En el espectro de identidades. Uno es el sexo biológico, otro es la identidad, otro es la expresión de género y otro es la orientación sexual. Entonces, yo nazco como mujer, como hombre, como intersexual, o en este continuo, en el inter, teniendo características más masculinas o más intersexuales o más femeninas o más intersexuales. Mi identidad de género puede ser independiente del sexo biológico con el que nací, Ok. con cómo yo me identifico. Pero también es diferente cómo yo me identifico a cómo quiero expresarme, cómo me quiero mostrar hacia ese mundo exterior. Y otra cosa muy distinta es la orientación sexual, es decir, quién me atrae sexualmente o afectivamente. Les voy a poner un ejemplo porque sé que esto suena como que Sí, please, Clau. lo estemos digiriendo, ¿no? Ah, sí, la cara de choque es como, ok. Ok, a ver, los voy a orientar un poco más. Es abrumador, ¿no? Es demasiado. Esa persona nació con características entre intersexual y hombre. Ok. Pero su identidad de género es queer. Es decir, no se identifica ni como hombre ni como mujer. No tiene una identidad binaria. Entonces es una persona no binaria o género fluida o queer, ¿no? Pero su expresión de género es femenina, es decir, le gustan todos estos atributos femeninos en los que Clau Vargas es especialista, ¿no? Y le gustan los accesorios, le gusta el maquillaje, etc. Y se enamora o le gustan o le atraen sexualmente las mujeres. Y entonces podría tener coito como hombre con una chica, porque le gustan las chicas. Pero su identidad de género no es de hombre. Y Tampoco de mujer, o sea, no es una lesbiana, pues. no es una No es lesbiana. lesbiana, Porque además nació como hombre, ¿no? Ajá. casi, no Pero tan. también de género, es decir, podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque su expresión de género es femenina. Claro. Y entonces tú podrías mirar a dos chicas en un bar, pero una de esas chicas tiene estas cualidades en cuanto a sexo biológico y su identidad es género fluida, ¿no? O no, no binaria, pero le gustan las chicas. Otro ejemplo, esta chica nació siendo intersexual, más pegada al lado de los hombres, y esta chica hizo un ejercicio muy padre, porque hay una zona, la zona rosa es la zona en donde se mueve. La zona de la raya esta más roja es donde estaba antes de hacer un tratamiento hormonal para acercarse más a lo que ella quisiera, que es estas partes. Quisiera ser más cercana a la parte de mujer femenina. Su identidad de género es completamente femenina, ¿no? Mujer. Sin embargo, su look es andrógino. Y está en el rango de
bisexualidad, es decir, le gustan tanto chicas como chicos, se puede enamorar de chicos, le atraen sexualmente chicas como chicos. Uh-huh. Claro, no sé si notes que estamos así, o sea, y está súper interesante, o sea, está como muy, aparte, está muy fácil de entenderlo, bueno, fácil entre comillas. La Una cosa es que gráfica, esté bien la explicado y gráfica, otra cosa ajá. es que esté La fácil de gráfica, entender. exacto, exacto. Pero el tema es, o sea, a ver, bueno, mi pregunta es, ¿en nuestra época existían? O sea, ¿había este tipo de casos? Claro, siempre han habido este tipo de casos. Les cuento, tengo un amigo que cuando, pues hace muchos años, por ahí de mis 20 y tantitos, yo descubrí, haciendo la maestría, descubrí la intersexualidad y los cinco sexos biológicos y bla, bla, bla. Bueno, los 3 sexos biológicos. Pero el artículo se llamaba Los 5 sexos. Y en una cena lo conversaba con amigos, ¿no? Así de, oigan, ¿qué creen que aprendí? ¿Qué es el otro? Y entonces hablamos que si de los hombres y las mujeres y los intersexuales y quienes están en medio de las mujeres y los hermafroditas se llaman ferms de femenino, y quienes están entre los intersexuales y los hombres se llaman menoms de masculino, y entonces los 5 sexos. Un artículo de Scientific American que está por ahí, una joya, ¿no? Y parte de lo que ocurre en ese artículo es que se van a buscar y se van hacia atrás y se dan cuenta que es una cuestión que ha estado presente y que hay mucha gente que transitó así en su vida. Muchos pasaron inadvertidos, afortunadamente para ellos, de los ojos de los médicos y entonces no los operaron, ¿no? Y ha estado así el asunto. Bueno, resulta que este amigo que era aparentemente en ese momento homosexual, pues resultó que después de una larga historia, su madre le reveló que había nacido un MERM, es decir, había nacido con pene, testículos y un introito vaginal. Y en el hospital español lo operaron para que fuera solo hombre, pero su pulsión sexoafectiva iba para los dos lados. Y de no haberlo operado, hubiera tenido con qué tener relaciones sexuales con hombres y con mujeres, ¿no? Y se podría, o sea, bueno, yo lo conocí enamorándose de hombres y luego de mujeres, ¿no? Y luego de hombres y luego de mujeres, ¿no? Entonces, digamos, esta es una cosa que está ahí, que ha estado, que nos ha acompañado, que forma parte de la diversidad de seres humanos. Así como todos tenemos nariz distinta, todos tenemos un sexo biológico también diverso, tenemos una identidad sexual también diversa, una identidad de género diversa, una orientación sexoafectiva, cada quien muy particular. Y yo sé que es complicado de escuchar, sé que es complicado de entender, y sobre todo que ahora es como mucho más visible. Y las redes sociales han jugado un papel importantísimo en la visibilización de esta realidad, porque es una realidad. Wow. Ahora, yo me preguntaría, ¿qué expectativas tendría este tipo de personas a la hora de decidir, es que sí quiero formar una familia? Pero si hoy te gustan los hombres, pero el mes que entra te van a gustar las mujeres y el año que entra puede ser que no te guste nadie porque no eres ni una cosa ni la otra. No sé si estoy siendo demasiado tradicional desde un pensamiento en el que lo lógico durante milenios ha sido formas una familia. Me da igual si son 2 hombres, 2 mujeres, si se embarazan, como quiera que sea, o sea, formas una familia, como parental, como sea. Pero este rebote que hay o que podría haber,
porque no estoy cercana al tema, me es súper ajeno y me es sí complejo de entender. Es como mejor ahí nos la llevamos solteros felices, la pasamos muy bien haciendo una cosa o la otra, lo que nos venga bien, o cómo. No necesariamente. El rebote, este que yo mencioné, de esta persona en concreto, fue un rebote que ocurrió hasta que se casó y tuvo una familia con una persona, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar con cualquier otra persona cuando cambia de un novio a otro? Claro, claro. Encuentra a la persona con la que se enamora y además le es sexualmente atractiva. Claro. Entonces, no es una cuestión de rebote y de andar de un lado para el otro. La idea de que todos tenemos que formar una familia es una idea que también es un constructo. Claro, totalmente. Y va, ¿no? por ahí anda entrando en desuso, ¿no? Se me hace. Pues no Está sé. reconfigurando, ¿no? Más que entrar en Más bien, me parece. tienes razón. Se reconfigura, pero la familia sirve a los intereses hegemónicos del patriarcado, del capitalismo, y entonces sí, se modifica la familia, pero finalmente es una estructura que soporta a la sociedad, entonces va a ser muy difícil eliminarla como tal del escenario social. Lo que sí es que así como hay diversidad de identidades y la diversidad sexual, hay diversidad de familias, ¿no? Hay familias complejas, o sea, hay familias extensas que viven abuelitos, tíos, papás, mamás, primos, ¿no? Y los perritos y los gatitos, ¿no? Hay otras que son familias que vive una pareja sola, ¿no? Hay otras que son familias que vive una mamá, una hija y una nieta, ¿no? O un nieto. Es decir, también hay una diversidad de familias. Y bueno, lo cierto es que esta complejidad avanza, ¿no? O sea, la información sobre la diversidad sexual avanza muchísimo y tiene que ver con el lenguaje. Y tiene que ver con el lenguaje, que es lo que decías, Clau, al principio, de ellos y todes y demás. El lenguaje crea realidades. Y el lenguaje, por muchos, muchos, muchos años, ha excluido a las mujeres en castellano, ha excluido a las mujeres de nombrarlas, porque nos nombramos en masculino, porque el masculino nos incluye a todos. Mangos, incluye a los hombres, ¿no? Porque bueno, pues en ese mar nadamos en el mundo patriarcal. Entonces, estas minorías hacen su lucha y dicen, nosotros queremos ser escuchados, nombrados, atendidos, tenemos estas pues necesidades, y entonces una necesidad es poder ser nombrados. Y mucho tiempo se utilizó la arroba, nomás que la arroba no tiene, fonéticamente no suena. Entonces, si tú pones @s, de todas maneras dices niños. Y luego se cambió por la X, pero pues niños, ¿no? Está en Se chino. complica un poquito, mañix. Y entonces hace unos pocos años se empezó a introducir la E. Pues los niñes, ¿no? ¿no? Todes. Sí, Yo sí soy del Yo equipo sufro. de las que no soporta eso, ¿eh? Me incluyo. Sí, entiendo que hay un fondo lógico, pero me parece que, o sea, no sé, algo pasa ahí con el Como lenguaje. que tendríamos que buscar otra solución, ¿no? Entonces, tal vez, no sé. Porque a mí también me causa cortocircuito en cuanto al lenguaje, porque entiendo el tema de nombrarlos para incluirlos, ¿no? Pero sí me causa mucho, mucho conflicto y creo que a mucha gente de nuestra generación tiene ese mismo sentimiento. Es un paradigma muy fuerte el que tenemos que cambiar.
Cierto, cierto, se nos enseñó que se escribía y se hablaba de una forma, y el incluir y modificar y poner o sea, hacer estos cambios al lenguaje es una declaratoria política. No tiene que ver con la RAE, ¿no? O sea, la RAE incluso hizo un intento de incluir, de hacer este uso del lenguaje inclusivo y se echó para atrás. ¿Por qué? Porque es una declaratoria política, ¿no? Claro. Todo es una declaratoria política, pues, pero utilizar lenguaje inclusivo a mí también al principio se me hacía así, ¿no? Pero cierto es que mucho tiempo el lenguaje ha excluido en castellano, por ejemplo, a las mujeres y a estas minorías con identidades diversas. Y entonces, bueno, pues efectivamente cuando una persona de género fluida se nombra como ella, pues lo que toca es, desde mi punto de vista, es decirle ella, ¿no? A ver, vamos a ver si, porque me parece que este asunto del lenguaje, que para mí es especialmente irritante, ¿no? Lo digo con toda la confianza que el foro históricamente nos ha permitido. Una cosa era defender el lugar de las mujeres, que habíamos sido ignoradas y no nombradas, ¿no? Porque nos parecía bien decir hombres y en ese paquete cabíamos también las mujeres, que es muy distinto a que alguien decida que no es ni niño ni niña, y ahora, pues como no me puedes decir acertijo, ni question mark, ni nada, pues entonces me dices ella. Son dos cosas bien distintas, que siento que paqueteamos en un solo boleto y que puede ser que esté generando esta irritación. A mí de verdad me puede muchísimo. Yo me quedo más contenta si me dices niños y niñas, diputadas, diputados, maestros, maestras, con todo lo que también me alcanza como a estresar, que es muy distinto a que por una razón totalmente diferente alguien te pida que no le digas ni él ni ella, sino ella, porque resulta que no es una cosa ni la otra. Esa persona a la que no está representada ni por hombres ni por mujeres, que no se siente identificada por hombres y por mujeres, se siente persona, es persona y tiene derechos. Y esos derechos implican que nosotros le demos ese espacio de nombrarle como con esa neutralidad con la que también él o ella transita su vida, digamos. Oye, Clau, fíjate que hace poco tuvimos una plática con los adolescentes de esta casa, que sabemos que son muchos, y justo estábamos platicando de este tema, ¿no? Del tema de los ellos y mi argumento era, y justo lo están diciendo ahorita, este tipo de situaciones no separan más que unir y poder entenderlos. Entiendo tu punto, Clau. O sea, entiendo el hecho de que están buscando un lugar y por mí está maravilloso y qué bueno que se haga y qué bueno que ya se exponga que existen tantas realidades que para nosotros quizá pues están muy lejanas y quizá ni tanto, nada más que no estamos enterados, ¿no? Pero no, este tipo de situaciones y de luchas como ellas no separan más que unir y entender y provocar, perdón. Mira, no sé si separen, sé que molesta, sé que perturba, sé que incomoda, pero pensando, por ejemplo, en la identidad, no en abstracto de ellas, sino de aquella persona que no se ha sentido identificada con quien le dijeron que era y que de repente
encuentra que hay un nicho en donde puede ser quien es. Entonces, esa persona merece todo el respeto, absolutamente todo el respeto, de nombrarle como necesita ser nombrado para identificarse con quien es. Sí, sí, o sea, sí lo entiendo. O sea, sé que no tiene nada que ver, pero durante la secundaria a mí me dijeron un apodo toda la vida. Toda la vida. O sea, es más, estas 4 señoritas no me conocían de otra manera más que del apodo, ¿no? Y Sí. de repente hasta se les sale. Y Sí. llegó un momento en donde ya no me sentí cómoda con ese apodo. Y entonces, cuando nos volvimos a ver, les dije, no, es que please no me vuelvan a decir así, porque me costó mucho trabajo quitármelo, ¿no? Y porque no era algo que me representara, o sí, ¿no? O sí. No, pero en no te realidad- gustaba, punto. Pero en O sea, realidad yo no me sentía cómoda y bueno, y lo eliminé con el paso del tiempo. Puedo entender ese sentimiento, aunque sea muy abrupto, muy tonto mi comparación, pero Claro que no, no tiene nada de tonto, es completamente eso lo que siente cada una de esas personas que tiene puesto un cuerpo con el que no se identifica, que le asignaron un género que no lo representa, que no se siente y que está etiquetado de una forma, que está etiquetado de una forma que no se siente con él. Entonces es brutal. Es brutal el daño que le puede hacer a una persona. Todas sabemos, etiquetar es un, es, es un crimen. De verdad, es algo que hace un daño brutal, lo sabemos, ¿no? Etiquetar es algo que daña muchísimo a las personas. Bueno, háganme cuenta que no nombrar a alguien como se identifica es perpetuar la etiqueta que no le permite como tener esa relación consigo misma como persona. Entonces, pues sí es bien complejo, sí es bien difícil, pero también es importante saber que es un proceso. Claro. No, es un poco, a mí me parece que esta parte del lenguaje, el lenguaje es una cuestión que va evolucionando y va evolucionando de acuerdo al entorno. Tal vez para nosotros sea muy difícil porque nosotros no crecimos en un entorno donde estas cuestiones fueran visibles, donde fueran aceptadas, donde hubiera un foro para que se expresaran. Pero las generaciones de abajo crecerán entendiéndolo muy bien y usando este distintivo. A mí me parece y me da como cosa de repente leer mucho ahorita y una batalla en el chat acerca de esta cuestión de que es absurdo hacer distinciones. A mí me parece que no hacerlas es lo absurdo. O sea, todos somos distintos y si supiéramos eso, por eso yo me llamo Angélica de la Vega y Claudia Vargas, porque cada uno de nosotros somos distintos. Y qué maravilla que ahorita se dé la oportunidad de que cada quien pueda definirse como quiera, sin tener que entrar en estos estereotipos que muchas veces nos han dicho que son los mejores y las que hemos pasado por alguno de estos y no nos ha ido tan bien, sabemos que no es lo ideal. Entonces, más allá de que esta distinción se pare, me parece que si aceptáramos la distinción desde la parte de que todos somos distintos, de que todos merecemos respeto, de que todos tenemos voz para pedir que se nos llame como queremos que se nos llame, en lugar de separar, habría me parece que se generaría una sinergia mucho mejor en la sociedad, ¿no? No estaríamos señalando y diciendo es diferente a mí. Simple y sencillamente somos diferentes en cuestiones de género, en cuestiones de gustos sexuales o de preferencias sexuales. No sé cómo tú lo veas, Clau. A mí no me parece que el hacer esta distinción lleve a una ruptura, ¿no? Una separación, social. Claro. Que es incómodo para muchos que no crecimos en eso, pues sí, y debe de ser. Es incómodo porque es diferente, porque efectivamente puede ser nuevo para muchas personas, pero es algo que ha estado ahí metido abajo del tapete, y que entonces es muy importante poderlo sacar a la vista, poderlo poner, poderlo mirar, palparlo,
y decir, ok, ahí está, ¿no? Ahí está. Así como habemos de todos los tonos de piel posibles, también habemos un espectro gigantesco, tanto de sexos biológicos como de identidades sexuales, como de, o sea, ya no sé si quieran que nos metamos, pero existen además no las preferencias, porque preferir es, yo prefiero Claro, es cenar algo, sí, quesadillas, es algo que va a voluntad. Esto no se da voluntad. La gente nace así. y la orientación es eso que me pulsa, que es vital, que hay por ahí un dicho que dice, pues el corazón, o sea, como que no se puede dictar sobre el corazón, nos enamoramos de quien nos enamoramos. Bueno, pues resulta que sí, ¿no? O sea, yo no puedo decidir enamorarme de Juan Pérez, ¿no? Yo no lo puedo decidir estar con Juan Pérez, pero enamorarme de Juan Pérez, pues ni que, o sea, es muy difícil. ¿Por qué? Porque juega toda la complejidad que es el ser humano, toda la complejidad, desde lo biológico, lo emocional, lo físico, ¿no? Todo, lo social, lo cultural, entonces o sea, es un tema complejo, Sí, pero es es, complejo. Lo que pasa es que creo que, o sea, precisamente está siendo este tema para nosotras, esta generación que estamos teniendo hijos adolescentes y que ya ven o están viviendo estas situaciones con la normalidad y con la seguridad de decir, pues soy y quiero ser identificado como tal, ¿no? Claro. O sabes que, mamá, mi amigo es Juanito, aunque tú creas que es mujer, ¿no? Por lo que tú creas que lo veas, es Juanito. O sea, a ver, Me haces el favor de decirle, Juanito, cuando venga, no ya vayas se, a cometer. ajá, Claro, claro. ajá. Ahora, Entonces, nadie dice que sea fácil, pero es lo que nos está tocando a nosotros como generación. Y la verdad es que yo podría decir, si mi hijo, alguno de mis hijos tuviera esa necesidad, obvio que digan ellas y me vale madre si una, otra no está de acuerdo. O sea, claro. ¿cómo te sientes bien? Dale, me vale madres. Digo, esa es mi manera de verlo. Vas, Merced. Ya, bueno, yo siempre, o sea, siempre he creído que nadie tiene que sufrir por ser quien es. O sea, en esa parte de que tenemos que respetar y entender que hay personas que son distintas y que no por eso se tienen que sentir mal ni ser buleado, o sea, estoy completamente de acuerdo. Digo, a mí todavía hay muchos temas que me cuestan trabajo. La identidad de género, o sea, más allá de las preferencias sexuales, me cuesta trabajo. Finalmente es algo muy nuevo y no lo tenemos en nuestra cabecita desde pequeños. Pero el otro día estaba leyendo un artículo donde estaban hablando de atletas, ¿no? Entonces decían, bueno, hay atletas que nacieron como hombres, se convirtieron después en mujeres, por la razón que haya sido, pero resulta que tenían muchas ventajas al tener una fuerza. Por ejemplo, un boxeador que dice, bueno, si tengo más fuerza que una mujer porque nací hombre biológicamente y le rompo el cráneo a la otra o le gano o sea, soy mucho más alto. Eh, y en esas cuestiones que no se puede, que dicen, bueno, pero no le puedes reclamar porque él ya se siente mujer y porque entonces tenemos que respetar que es mujer. Pero entonces ahí ya también estamos agrediendo a las que biológicamente son mujeres y tienen capacidades de cuerpos femeninos. Entonces, en este tipo de cuestiones, creo que hay mucha polémica y es muy difícil y entonces también caeríamos en injusticia con las partes, por ejemplo, en este caso de las atletas, con las atletas femeninas. No sé qué opinas de eso, Clau. tiene que evolucionar, así como está evolucionando el lenguaje y así como está Hola. evolucionando la posibilidad de quitar el sexo, por ejemplo, de la tarjeta, del INE, de la credencial de lector, ¿no? Aquí no, pero se está haciendo, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Hay
iniciativa para quitar justamente la identidad, o sea, el poner sexo femenino, masculino u otro, que otro ya era una evolución, a quitarlo, porque el género en realidad ha causado más problemas y más estragos que muchas cosas. Me parece que, por ejemplo, en el caso esto de los les atletas, tendría que evolucionar y tendría que haber una probable tercera categoría, ¿no? Exacto, porque también es injusto, Clau. Exacto, ¿no? Es que claramente cuando una persona nace con testículos, va a producir una cantidad de testosterona que las mujeres no producimos. Sí producimos testosterona, pero no tenemos testículos. Nosotros producimos testosterona en las glándulas suprarrenales, una cantidad minúscula, porque tiene que ver justamente con la capacidad muscular y demás. Pero efectivamente los hombres que tienen testículos y que crecieron toda la adolescencia como hombres, por supuesto que tienen, no sé, entre 20 y 40% más de masa muscular, ¿no? Entonces tenemos que evolucionar esto y hacer una categoría distinta. Claro, y perdón que te interrumpa, pero tan es así y tan evolucionando está que al día de hoy no se ha aceptado a ningún atleta transexual en las Olimpiadas, entendiendo estas diferencias físicas, ¿no? Y que Me también parece, está no feo sé, que no lo que acepten. las siguientes, en las que veamos, igual existirá una nueva categoría, como dice Clau, pero al final de cuentas sí hay un precedente de que existe una desventaja por una cuestión de haber crecido como hombre y ahora te identificas como mujer, y por eso a niveles muy profesionales todavía esta cuestión de los transexuales en el deporte no se permite. Pues sí, A ver, entonces, yo les invito a hacer una pausita para ir dándole salida a los comentarios de quienes siguen la transmisión. Y rescato esta pregunta concreta. Dice, yo siempre he tenido una duda. ¿Qué haría la comunidad trans si no existieran las técnicas médicas para transformarse? Y es una duda honesta, partiendo de ese sentimiento que no pongo en duda ni cuestiono. De Ricardo Mesa. hay como hablamos, transexualidad y transgénero. Entonces, alguien puede ser transgénero, es decir, tener el cuerpo de una mujer e identificarse como hombre, y no se necesita ninguna intervención médica, ni dar hormonas, o sí, pero ninguna asignación de género quirúrgica. Y todo depende de realmente cada persona, de cómo sea esa identidad, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo de mujeres que se identifican como tomboy, que en concreto no se sienten bien con los senos, y entonces tienden A vendárselos. Ay, se lastiman, claro. ponerse brasieres muy apretados, o a veces incluso a removerse las glándulas mamarias, pero no tienen problema con la vulva y la vagina y el clítoris. Entonces, en realidad depende muchísimo de cada persona, de cómo cada persona habita su cuerpo. Y es que yo creo que si no hay doctores, pues ni siquiera consideras quitarte o ponerte, ¿no? O sea, traes lo que traes y lo vives y lo usas como lo usas y punto. ¿Se cortó, Clau? No, No. estamos bien. Y en realidad, generalizar es bien complicado, porque cada persona habita ese cuerpo con el que nació, y a mí lo que decía Marcia me parece que es importantísimo, ¿no? O sea, el sufrimiento que una persona puede tener por habitar un cuerpo del que se sienta ajeno, pues es fuertísimo. Es fuertísimo. No se puede vivir en paz.
¿no? Y hay mucho sufrimiento y entonces, pues yo creo que de lo que se trata es que cada persona puede estar lo mejor posible consigo mismo. Y para unos requiere una cosa y para otros otra, ¿no? Claro. Claro. ¿Lees más preguntas, Mili? Dale, Clau, dale, vas. Híjole, es que hay varios comentarios. ¿Tú ya tienes alguna otra identificada? Comenta Luis, ya se aceptó una pelea en la WWE de entre un hombre que es mujer y una mujer, y que obviamente la destrozó y supongo que acabó en el hospital. Porque No, sí, le destrozó el pelea- cráneo. Justo es de uno de los que las que estás mencionaba, mencionando. ¿no? Fueron varios ejemplos que leí, ¿no? Ujú. Bueno, y Sí, como dice Clau, es ir evolucionando, o sea, finalmente aquí decían que no podían aplastar los derechos de esta persona que se sentía mujer, entonces lo tenían que reconocer como mujer, pero como bien dice Clau, yo creo que tienen que haber categorías especiales porque físicamente, independientemente de cómo te sientes, tus capacidades físicas son distintas. Y ahí sí estás en una desventaja si eres mujer contra un señor, ¿no? Entonces... Sí, por más que se haya operado lo que tú me digas y me mandes, ¿no? Sí, aunque sea Oye, Clau, espontáneo. yo también te quiero preguntar, digo, volvemos a lo mismo, soy completamente ignorante en el tema. Sé que hay niños o niñas que desde muy pequeños no se sienten identificados con sus cuerpos, ¿no? Y hay otros que cuando van creciendo van teniendo estas confusiones, estas inquietudes o como les queramos llamar. ¿A qué edad podrías decir que alguien puede estar seguro o no de qué género tiene? Te lo pregunto también porque finalmente muchos niños empiezan a edades muy tempranas con terapia de hormonas, ¿no? Que finalmente puede causar estragos físicos muy fuertes. Entonces, yo me pregunto, ¿con qué seguridad podrías decir que a un niño que está en la pubertad o en la adolescencia le estás dando un tratamiento y que no vaya a cambiar de opinión más adelante? fíjate que hay un documental interesantísimo de Frontline sobre niños trans y hay casos de todo, ¿no? De chiquitas que se identificaron como mujeres desde muy pequeñas y entonces, o al revés, ¿no? Y entonces tienen un acompañamiento médico, psicológico, o sea, tiene que ser un acompañamiento complejo, ¿no? Disciplinario. Multidisciplinario, gracias, para darle seguimiento a estos casos. Yo soy de la opinión, yo particular, de retrasar la adolescencia, digamos, retrasar la pubertad, ¿no? Es bloquear el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, porque eso solo retrasa la aparición de caracteres sexuales secundarios, pero no soy tanto de la idea de dar terapias de reemplazo hormonal muy pequeños, porque si nos acordamos de nosotras mismas como personas o de nosotros mismos, nuestro proceso de identificarnos como quienes somos es un proceso largo, es un proceso que toma años, en donde primero utilizamos a las figuras de madre y padre para identificarnos, luego para diferenciarnos, rebotamos con nuestros pares, nos identificamos con alguna maestra, con algún maestro, con alguna figura de autoridad, con alguna figura pública. Y son años en donde se experimenta con la identidad. Y entonces mi opinión es que los chiques pueden experimentar esta parte retrasando la aparición de los caracteres sexuales secundarios, pero retrasando también lo más posible el reemplazo hormonal, ya sea de estrógenos a quienes nacieron como hombres o de testosterona
mujeres para hacer la transición hacia, hacia su identidad favorita, digamos, predilecta en el momento. En México no hay una legislación clara. España, por ejemplo, es uno de los países que tiene una legislación de lo más clara y más contundente de priorizar a las niñas y a los niños en esta elección con un muy buen acompañamiento. Y ahorita hay una polémica brutal para justamente retrasar la asignación de sexo, por ejemplo, ¿no? O sea, para retrasarlo lo más posible. Pero pues estamos en eso, ¿no? Estamos aprendiendo, ¿no? de la experiencia, y pues afortunadamente cada vez es más visible, cada vez se sabe más, cada vez hay más investigación, y entonces cada vez se pueden tomar mejores decisiones. Y lo que sí es cierto es que requiere un acompañamiento pues muy concienzudo de los papás, de las mamás y de un grupo multidisciplinario de atención a los chicos para que puedan tomarse las mejores decisiones posibles. Es que lo ideal... No, no, dale. ¿Qué le dices, por ejemplo, a aquella gente que opina que en una familia homoparental, pobres de los niños, ¿no? Básicamente porque la confusión va a ser tal que puedes provocar que uno que no estaba, digamos, programado para ser gay, pues termine gay porque vio un saque de onda en su casa, como que dos papás, como que dos mamás? ¿Qué les dices? Date. Lo que le puede pasar a un niño o una niña es tener figuras maternas, paternas, o lo que sea, que los quieran, ¿no? Que los miren, que los cuiden, que los protejan, porque eso es lo que genera un apego seguro, y ese apego seguro es lo que hace que esas personas tengan un desarrollo como más fluido, mejor, más estable, que sepan bien cuáles son sus propias necesidades, sus propios deseos, sus propios intereses. Y esto pues no tiene que ver con que los papás sean dos mujeres o dos hombres, sino más bien en cómo es la crianza que se hace de esos hijos o hijas. En esa misma línea, perdón, abuso de mi última pregunta. Por ejemplo, yo oigo mucha gente, sí, más grande que nosotros, que estamos entre los 45, más menos. Bueno, échale una generación, ¿no? Más para arriba. Que dicen, es que los gays, si los niños no tenían tanta cochinada en la cabeza, pero ahora como lo están normalizando, pues si no se les había ocurrido y no lo habían contemplado, pues ahora, ¿por qué no lo consideran como una posibilidad y como una opción? Y claro, pues ahora resulta que sale con que es gay. Estamos hablando de que esto viene de mucho más atrás, mucho más atrás, y tiene orígenes y bases, comprendiendo lo que tú nos expones, biológicas, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que un niño pueda ver saliendo del cine, o en su casa, o en la tele, en donde cada vez es más y más normalizado, hablando específicamente de contenidos dirigidos a niños y adolescentes. Es súper común ver parejas homosexuales en las series hoy en día. Yo veía Candy, pues, y Heidi, ¿no? Claro. Preguntaba si Niebla era macho o hembra. Mira que cabría, porque Niebla era perro o perra. ¿Sabes? Era lo más lejos a lo que yo podía estar, así de, Sí. ¿qué hay con ello? La preferencia no es algo que uno decida, o sea,
sí dentro del desarrollo en la adolescencia, uno puede decidir explorar con más o con menos conciencia, ¿no? Con mayor o con menor conciencia, decidir explorar algo, un mundo, una sensación. Pero eso no te va a convertir en homosexual o en lesbiana. No es algo ni que se contagie, ni que uno decida. No es adquirido, vamos. Lo ¿Eh? traes y punto, no es adquirido. Pues ¿O no, sí? no es que uno pueda decidir por voluntad propia. Hay un cúmulo o sea, es multifactorial, sí puede haber bases biológicas, emocionales, de apego, culturales, de cómo fue la crianza. Pero yo, Claudia, puedo decidir ahorita que quiero ser lesbiana, pero pues si no me gustan las mujeres, ¿cómo le hago? Claro. ¿No? O sea, porque por ejemplo también es otra cosa que está como en el imaginario público, ¿no? De repente una chica de 14, 16, 17 años le dice a sus amigas, oigan, pues soy lesbiana. Y entonces le dejan de hablar, porque entonces ya como es lesbiana, pues quiere con ellas, ¿no? Pues no, o sea, porque, o sea, cuando no era lesbiana y cuando era heterosexual, pues tampoco es que me gustaran todos los hombres, me gustaban, ¿no? O sea, es decir, no es como que ni contagioso, ni de decisión, ni de echarle ganitas, ¿no? Y de vamos con el cura para que te cures, No, bueno. te alivies. Mira, Casos de dos personas que han estado en campos de concentración, yo les llamo campos de concentración de estos que es para que se les quite lo homosexual a los chavos, cosas verdaderamente lastimosas que yo llamo tortura, ¿no? Para que se les quite lo homosexual. Pues no, a lo mejor te van a decir, ¿no? Les van a decir en estas seminarios, o no sé cómo se llamen, que sí ya se les quitó y que de verdad que las chicas qué lindas que son, pero lo dale cierto, salir de ahí, pero por convicción. pero pues no van a poder ejercer algo que no se es, porque no es que yo hoy prefiera una cosa y mañana prefiera otra, sino que yo siento una atracción afectiva por algunas personas o no, o yo siento una atracción sexual por unas personas o no siento ninguna atracción sexual por ninguna persona. También. Nos preguntan, y es en serio, un hombre, Robert Brown, saludos Ay, Robert. Si yo socio. quisiera ser lesbiana, ¿podría serlo? Es un hombre preguntando si él quisiera ser lesbiana, ¿podría ser? Me parece que no es como... O sea, si se pone chichis, ¿no? Quizá. Si se pone, pero además decide que le gustan las mujeres, o sea, lo que ya originalmente es porque le gustan las mujeres, evidentemente, pero Pero sí he oído casos. sí, claro. Yo digo, Pero vamos a dejar que conteste Claudia. Es que no se oye, Claudia. Dale, Clau. De las gracias esas que les presenté, Ajá. les voy a, si les parece, les comparto. sí, porque A ver, socio, pon atención. los alumnos Mesa y Brown llegaron tarde a la clase y se perdieron Están, la pero explicación. activos. Ahí, ¿cuál es? Acá. Sí. Ay, es que no sé por qué no me deja moverla. Ya. Vamos a poner Esa, ¿no? esta. Esta. Él, ¿cómo se llama? ¿Roger? Robert. Robert.
Robert. Robert. Pues nació hombre, ¿no? Sí. Ajá. Ujú. Pero su expresión de género es femenina, puede o no pasar por una transición hacia el género y hacia el sexo femenino, es decir, puede tomar hormonas, puede operarse y hacerse una reasignación de sexo y su expresión de género convertirse en femenina también, y entonces tendría una reasignación de sexo como mujer, una identidad de género como mujer, habiendo nacido hombre, y pues si se enamora y le gustan las mujeres, entonces podría nombrarse lesbiana. Claro. Siendo hombre. Ujú. Si quisiera, ¿no? Porque también podría su identidad ser queer, ¿no? O no binaria o fluida, y entonces pues simplemente sería una persona que se enamora de mujeres, ¿no? Claro. Es Contestada la pregunta, socio. Clau, ¿tiene esto algo que ver con, por ejemplo, te voy a poner dos escenarios que de momento se me ocurren? Hombres que siempre se asumieron como, nacieron hombres, se asumieron como hombres, se enamoraban de mujeres, se sentían sexualmente atraídos por mujeres, se casaron, tuvieron hijos, pero de repente fue así de no puedo más. Y salen del closet, se arma una rompedera, todo el mundo sufre, se hace un gran drama, se divorcian y eventualmente se empareja con otro hombre, que es lo que realmente le hacía feliz. ¿Tiene esto que ver con el no saber que eso era posible y obedecer ciegamente el rol que socialmente cargas, te guste o no, evidentemente sin cuestionarlo siquiera? Pues sí, O era un gay que se estaba negando a ser gay y dijo, no, tienes que ser hombre, cásate, güey. o no sabía que se sentía Exacto. sexualmente atraído por los hombres hasta que lo supo. Conozco muchos casos de hombres y de mujeres. Muchos casos. El primer caso que conocí fue de una mujer que era mamá de una compañera mía de la primaria. Ese fue el primer caso que yo escuché, y esto ya hace algunos ayeres, porque yo soy algunos añitos más grande que ustedes. Pero Ok. 3, claro. Digamos que en los 70 yo ya sabía que de repente una mamá podía decir, no, yo no quiero estar con este señor que era mi esposo y voy a estar con esta mujer a la que amo. Y bueno, así hay mujeres y hombres en todo el mundo, a lo ancho y lo alto y todo, ¿no? Es decir, las posibilidades, por eso se llama diversidad sexual, porque las posibilidades son infinitas. No, en este punto ya son No, infinitas. ya, es así una locura. O sea, ¿cuál LGBT ni qué 8 cuartos? O sea, Pues sí, pero la realidad es que cuando estás en alguno de los puntos, qué padre tener lugar, ¿no? O sea, en uno de los puntos que no están distinguidos, ¿no? O que la mayoría no los distingue, qué padre encontrar un lugar y sentirte y encontrar tus pares. Que en realidad en algún momento ni siquiera estaban con sus pares y trataban de pertenecer y ser pares de algo que en realidad no lo era. ahí te va, Glau, esto que ilustra lo que estás diciendo y es de Ricardo Mesa. Hay un caso muy simpático. Él se convirtió en ella. En otro lado del planeta, ella se convirtió en él. Se enamoraron y se casaron. Él está embarazada de ella. Es una cosa que parece rompecabezas. Sí, hay argentino, de unos argentinos, en donde ella justamente es un chico trans, y se embarazó de su esposa, Ahí te efectivamente. encargo esa, ¿no? Y la otra, el otro escenario que quería yo plantearte y que tiene, ya es un poco más como medio frívolo, pero explicaría varias cosas. Porque te recordarás que hace unos 10, 15 años se pusieron súper de moda los metrosexuales. Cuando la cosa, el abanico no estaba tan David nutrido como... Beckham era el ¿no? ejemplo, Claro, ¿no? el póster oficial de Ajá, los exacto, homosexuales. la cara. Y yo tenía también muy cerca un matrimonio en el que uno, ambos se parecían, que nos ha pasado seguro a muchos de nosotros, ¿no? Que con los matrimonios que dices, güey, podrían pasar por hermanos, qué saque de onda es verlos besándose, ¿no? Entonces físicamente se parecían. Y además había un punto finito en donde él era bastante más femenino que ella.
muy él, ¿no? Muy un ricachón, muy empoderado, muy yo soy aquel, ¿no? Y, o sea, como en un plan de yo soy el mero fregón, pero yo decía, no manches, seguro te tardas más en rizarte las pestañas tú que tu mujer. Y no era de juzgarse, simplemente era un matrimonio, pues, ¿no? Así Que se como distinguía por eso. así. Porque de repente ella era incluso medio fodongona, ¿sabes? Pues, él era el bonito, súper cuidado, pulcrísimo, que llegaba pestando a la mejor loción. Decía, aquí hay alguien que no está como mujer, tiene muy exacerbado el lado masculino y él tiene súper exacerbado su lado femenino. ¿Tiene que ver con este rollo? Tiene que ver con que la identidad no es blanco-negro, sino es multicolor. Que fue nuestro punto de partida, ¿no? Además. Es multicolor. Por ejemplo, si nos fuéramos al DSM-5, que es el mamotreto de diagnóstico de enfermedades y trastornos mentales, Ok. y, hay, no, ni siquiera voy a nombrarlo, pero hay un trastorno que tiene que ver con estas cuestiones de género, que dice, si la persona cumple con 5 o más de estas características, Okay. tiene este trastorno, se llama disforia de género, ¿no? Bueno, yo hubiera tenido de chica disforia de género. He jugado a fútbol porque me gustaban los porque no me gustaba jugar a las muñecas ni con las tacitas, porque tenía más amigos hombres que mujeres, porque, es decir, cumplía yo con un montón de esas cosas y entonces a mí, si un psiquiatra me hubiera visto, me hubiera dicho, esta niña Claudia tiene disforia de género, taches, ¿no? Y me hubiera etiquetado como eso, y resulta que, ¿qué creen? Que pues yo, Claudia, es así que jugaba fútbol y que no sé qué, y que si me pongo a jugar de repente puedo pues parecer bastante masculina, ¿no? En los términos, por ejemplo, de algunas personas, ¿no? Y resulta que mi identidad es cisgénero, o sea, yo tengo vulva, clítoris, vagina y me identifico como mujer. Completamente como mujer. No me siento ni tantito hombre. ¿No? Ni tantito, ¿no? Y bien a gusto, aparte. Y nos damos por ese tipo de cosas, ¿no? Pues resulta que a mí me hubieran dicho, no, bueno, pues esta niña tiene disforia de género, ¿no? Entonces, híjole, aguas, hay que tener muchísimo cuidado con las etiquetas, hay que ser como más tolerantes, más abiertos. Yo creo que nos lo hemos pasado muy mal este año, ha sido un año súper rudo y nos hemos dado cuenta lo importante que es poder estar bien, poder sentirnos bien con nosotros. Repito lo que dijo Marcela, me parece muy importante. El sufrimiento se puede evitar. Podemos tratar de reducir el sufrimiento de un montón de personas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. O sea, claro. Dime una cosa, dime, vas, Clau, ahora sí vas. No, le iba, no te preocupes. No, le iba a decir que, o sea, está padrísimo que hay opciones de terapeutas que puedan ayudar a los papás que están pasando por esto a, a orientar, a hacer ese acompañamiento para que, porque también los papás pasan su propio Claro. tema, ¿no? Su aceptación, desde qué lado me pongo, acompaño, no acompaño. O sea, No, si y es ayudar a que los niños estén exacto, seguros de que realmente se sienten así porque sea real y no porque sea por temas externos, ajenos o whatever, ¿no? exacto. Entonces, está buenísimo encontrar como esas personas que te puedan acompañar y bueno, claro, pues yo
lo único, por eso te decía que hablaras, Mili, porque yo pensaba cerrar, pero ibas a hacer una pregunta, entonces Antes dale de y que, después ajá, cerramos. antes de que lleguemos al cierre, aquí hay una cuestión que está muy alegón el público hoy, mi Clau Rodón. No, anda. No, maravilloso. Hoy sí, el tema es polémico. Y Ya mira por que ahí. a Es Clau que una vez más se vuelve a hacer un doble llamado, porque verás, dice, y denominar a cada uno no es etiquetar, por fin etiquetamos o no. No, cada quien se denomina, cada quien se nombra, cada quien se identifica como se identifica. Y nosotros lo que tenemos que hacer es respetar cómo cada quien se identifica y cómo cada quien se nombra. Si Perenganita de tal me dice, yo soy Pepe y antes era Adri, yo lo voy a nombrar Pepe, no le voy a decir Adri. Aunque yo la haya conocido como Adri, yo lo voy a nombrar Pepe. Entonces, no es etiquetar, es justo lo contrario. Es nombrarles como piden ser nombrados, como se reconocen a sí mismos, como se identifican a sí mismos. Es darles ese respeto, es considerarlos esa persona humana que se identifica como esa persona que está nombrando ser. Muy distinto etiquetar. Claro. Etiqueta es la que ponemos nosotros cuando nacen y le decimos, te llamas José y eres niño. ¿Por qué? Pues porque tienes pene, testículos y escroto y se dice que los niños son así y ten tu balón de fútbol y ten tu mantita azul. Eso es etiquetar. ¿Qué hacer con un hijo como, porque ya justo me encaminaba yo hacia ahí, Clau, encuentro muy probable, dado lo cerca que estamos de conocer a alguien que pasa por esto, muy probablemente incluso sin saberlo, ¿qué pasa si de repente pues ya te enteras, no te hallas, ni para un lado ni para el otro, no hayas forma tampoco de decirle a tus papás, ya no estoy entendiendo nada, y si eventualmente como papá te enteras, cualquiera que sea tu postura, porque puede ser súper radical como lo que estamos leyendo en los comentarios, o, o más, con más apertura, con ser más receptivo, pero sí hay un proceso que tú como papá tendrías que caminar, ¿cierto? Exactamente. O sea, el proceso de transición de un chique adolescente es una revolución para una mamá o para un papá. En cualquier grado, por más aceptante que uno sea de la realidad, es todo un proceso porque resulta que sí, efectivamente, tú tuviste una niña que se llamaba Adriana, ¿no? Le educaste 14 años, 15, 16, 12, y de repente esa niña te dice, no soy Adriana, soy Adrián, o soy Manuel. A ver, ¿cómo? Claro que es desconcertante. Claro que nos descoloca, por más abiertos, por más tolerantes, por más inclusivos que seamos, incluyentes que seamos, por supuesto que es desconcertante y es un proceso que necesita acompañamiento terapéutico la familia completa, porque no es que Adriana se muera y desaparezca, no. Adriana forma parte de ese niño que ahora es Adrián. Ahí está, es la misma persona, pero que se identifica como Adrián. Pero esa persona que uno como papá o como mamá ama, ahí sigue, ahí está. Es esa persona que vimos nacer, que criamos, que educamos, que amamos, ahí está. Claro. Hay un flagelo que social, me parece, desde
desde el punto de vista ético, porque puede pasar que sientas que la regaste en algo. Si de por sí las mamás vivimos tradicionalmente con culpa de que pasó la mosca y de que no pasó, pues imagina tú si sucede algo así, eventualmente te vas a culpar porque creerás desde tu ignorancia y desde tu desconocimiento del tema que algo en tu funcionamiento de crianza falló, porque seguimos en esta lucha de dejar de considerar unas fallas y unos accidentes a todo aquel que decida no transitar su vida desde lo que aparentemente tendría que ser, hombre o mujer. Así es, desde lo normativo, desde lo que nosotros decimos que es lo normal, pero Así es. resulta que es normal, ¿no? Claro, y están poniendo, por ejemplo, comentarios de que, o sea, lo único que tienes que hacer es aceptarlo, claro, o bueno, no aceptarlo, es decirle, o sea, considerar que así es y punto. Sí, pero los papás, o sea, sí pasas un proceso, o sea, sí no es como, Claro. no es, o sea, y yo lo veo un poquito y con su distancia, ya no voy a decir lo de mi apodo, ¿no? Ahora voy a decir, con el tema de la discapacidad, o sea, al final, cuando tú esperas un hijo, ¿no? Y de repente te dicen, tiene una discapacidad, hay un proceso. Y obvio, no es que lo dejas de amar, ni que tienes, ni que entonces, no pasa nada, entonces bien. No, hay un proceso y hay un duelo y hay puta, sí, ¿qué hice mal en el embarazo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me quedé quieta? O sea, hay muchas cosas, muchas cosas que pasan y que vives dentro de una paternidad sana, porque es parte de lo sano vivirlo. Malo sería no vivirlo, porque entonces al ratito quién sabe a quién se lo andas cobrando, ¿no? Entonces, cuando ya vives ese proceso desde tu yo, Claudia egoísta, que quería, ¿no? Que me imaginaba a ese niño que no existe, ¿no? O en estos casos, sí hay un proceso. Pasa este proceso, lo vives, lo lloras, lo sientes, te duele hasta lo más profundo. Y en ese momento puedes abrir paso a ese ser humano que llega y que le dices, vamos, pues vamos a darle. En mi caso fue terapias, en mi caso fue, y en el caso de las personas que están pasando por esto es, pues, ¿qué hago? Te acompaño, O sea, ¿no? ¿qué chingados hago? Vamos con alguien para que nos ayude y decir, ¿cómo le hacemos para, para, que, para que esto sea darte la seguridad que yo te puedo aportar como papá, ¿no? Claro, y yo ahí preguntaría ya, igual, de que nos estamos tardando más, pero ¿cómo le sugerirías a los papás que están pasando por este proceso? O sea, ¿tienen que elegir un psicólogo? ¿También tienen que ver algo médico? O sea, ¿qué staff, o sea, qué grupo tienes que conseguir y cómo lo eliges? Eso, qué importante pregunta. En el campo de la psicología y de la psiquiatría, híjole, hay muchísimo estigma. Entonces no es tan fácil conseguir un terapeuta que esté capacitado en género. Deja tú en transición, ¿no? En que un chico decida que es una mujer trans o que es no binario o que, ¿no? Entonces, pues sí, mi sugerencia es que busquen a terapeutas familiares, sistémicos. ¿Por qué? Porque el tratamiento tiene que ser acoger a la familia, porque la familia se va a transformar como se va a transformar esa persona. Los va a llevar a nuevos derroteros, a caminos que no imaginaron, y lo mejor es justo hacerlo en ese nicho, ¿no? En ese nicho de las personas a las que más se quiere, y que puede ser dolorosísimo. Yo entiendo que puede ser de veras, como lo dijo Clau, un duelo. Por supuesto que hay un duelo, pero que no tiene por qué ser una tragedia, ¿no? Es muy distinto tener un duelo por un proceso, como hay duelos en la vida, a que se convierta en una tragedia o en una ruptura familiar, que se desbaraten familias por eso.
conozco muchas personas que Claro. en su transición han perdido a la familia. Y también conozco otras personas que esa familia que perdieron luego la recuperaron. Porque finalmente un proceso, como han dicho todas, de aceptación. Porque finalmente esa persona a la que quisimos y amamos y demás, ahí sigue, ahí está, y está alzando la voz en un proceso importantísimo de aceptación de sí mismo, de sí mismo. De decir, yo soy ella, por más que nos... Sí, yo lo sé. Por más que les dé comezón. Porque Marcia y yo no podamos con la idea. Perdón. Sí. Más que bien, es que yo no te puedo nombrar ella. Bueno, pues ya podrás. Te lo advertimos, ya vas a No, poder. digo, entiendo el concepto. Soy muy purista en el lenguaje, me da algo, ¿no? Pero lo entiendo. Fíjate, Clau Rodón, porque aquí ya hay que aclarar entre tantas Claudias, por Dios santo. Hoy esta misma tarde, mi hijo tiene 9 años, es varón, hasta donde sabemos, ¿verdad? Porque ya en este punto, pues todo puede pasar. Hasta donde tengo noticia, es un niño de 9 años, muy divertido, estaba jugando muy en lo suyo y desde su recámara de repente me grita, mamá, ¿cómo se le llama a una pareja de 2 hombres? Dije, ¿estás jugando Mario Bros o estás viendo algo en YouTube que yo no autoricé? Dije, ¿cómo se le llama? Pues pareja, ¿no? Pero es que de 2 hombres, dije, por eso, es una pareja de 2 hombres que se quieren y se gustan y forman una pareja. Ah, entonces, ¿y gay no es una grosería? No, por supuesto que no es una grosería. Ah, sale, y siguió con su tarde. Dije, ¿lees la mente? ¿Ves el futuro? ¿O qué te hace? ¿O por qué crees que hoy que vamos a hablar? No, pero ya empiezan a preguntar. Por supuesto. En Pixar ya, bueno, en Disney Plus ya hay un corto de Pixar que uno ve inocentemente, que está ya en el perfil de niños, que es justo sobre una pareja gay. Ahora ahí te va. ¿No? Hace rato que hablábamos de este tema de las caricaturas con las que nosotros crecimos versus lo que están viendo ahora nuestros hijos. Por ahí comentaban esta misma situación. ¿Les parece que es más por cumplir una etiqueta, una cuota, ¿no? Así como hay cuota de diputadas, ¿no? En las cámaras para que no estemos tiznando los de afuera, así de hay más hombres que mujeres, entonces cumplen con su cuota. Y me parece que ya lo habíamos hablado en otros momentos, hablando de publicidad y tal, que ciertamente hay estrategias mercadológicas que te llevan a cumplir con esa cuota y quedas como políticamente correcto porque eres tan incluyente y tan, ¿no? Estás aceptando estas nuevas cosas como si fuera nuevo, o sea, es casi absurdo, vamos, el discurso. Al mismo tiempo, pues si el mundo afuera es diverso, pues el mundo que se proyecta en la pantalla no tendría por qué no serlo. Evidentemente. ¿No? Sin duda deberá haber razones perversas mercadológicas de por medio, que desconozco porque no sé nada de eso, pero si representan una fracción de la diversidad de este mundo, pues bueno, ¿no? Y entre más normalizada tengamos nosotros la diversidad sexual, menos violencia habrá hacia afuera, ¿no? Y esto es muy importante. Las palabras gay, queer, tortillera, lencha, puto, etcétera, fueron palabras que se utilizaron para ofender a personas de la diversidad sexual, ¿no? Y estas minorías se apropiaron de esas palabras y las hicieron suyas. Y ahora se nombran queers, gays, lesbianas, lenchas, lo cual no me da a mí ningún derecho a decirle a una mujer lesbiana lencha. No, evidentemente tiene un tinte muy despectivo, ¿no? ¿No? Entonces, yo insisto, el lenguaje crea realidades
Y la realidad es que hay mucho sufrimiento en el mundo como para además abonar al sufrimiento de alguien a quien queremos. Claro. Que en algún punto del camino puede ser tu hijo. Hay Claro. aguas más, ¿no? Con eso. Ay, Clau, de verdad un placer tenerte. Muchas Sí. gracias, de verdad, por hacerlo ver tan sencillo, aunque la neta es como álgebra. O sea, esas gráficas dieron terror, pero entiendo el concepto, entiendo todos somos parte de un todo, ¿no? Entonces, mientras lo veamos así y eso, y permitamos a nuestros hijos, creo yo, vivir la realidad que a ellos les toca, es decir, la realidad en donde sus iguales, sus pares, todos son diferentes, y digamos, y démosle entrada a eso, ellos van a crecer sin tantos tabús que nos están costando tanto trabajo a nosotros, y ellos van a crecer mucho más sanos y más felices, compartiendo el mundo, como sea que vaya a estar, ¿verdad? Con gente feliz, ¿no? Entonces, muchas gracias, Clau. No sé si quieras agregar algo, Angie, Marce, Emily. No, ya 1000 gracias, Clau. Placer. Angie. Sí, un gusto. Maravilla de plática. Yo creo que nos abre mucho la mente y también algunos nos abre mucho el corazón para entender que hay que mirar con ojos de amor a todos aquellos que están tratando de ser escuchados, ¿no? Entonces, mil gracias, Clau. Gracias, Clau. Nada más decirles al mundo allá afuera que si en algún momento su hija, su hijo, su hije se acerca a ustedes para decirles creo que, no sé, como que no me identifico, pero como que me siento raro, pero como no sé qué, tómenlo como un regalo, porque quiere decir que les tienen la confianza para pedirles a ustedes su apoyo para explorar esta posibilidad, y que eso lo pueden hacer los chicos, las chicas y los chiques que tienen una base segura, y esa base segura se construye en el amor, ¿no?, de la crianza. Entonces, yo lo que les diría es si alguno de ustedes, alguna de ustedes tiene un chico que se ha acercado con ustedes y les ha dicho eso, dense un abrazo y felicidades, porque lo han hecho bien. Go. Pues muchas gracias, Clau. Gracias, Clau. ¿Cierras, Mili? Oh, ya sabes. Quiero decirte que por supuesto que sé. Es la lágrima más rápida del oeste, ¿no? De México para el mundo. Sí. Nada, gracias, porque seguramente estoy clara de que sabes que esta revista está basada, por supuesto, en el amor y en hacer lugar y espacio a aquellos temas que a mujeres como nosotras podamos estar atravesando y sobre todo crear puntos de encuentro. Hoy tuvimos más audiencia masculina que femenina, lo cual también está empezándose a volver ya costumbre, lo cual nos alegra también muchísimo, porque ciertamente somos parte de un todo y estamos juntos en esto. No es una revista femenina para mujeres, es una revista hecha por mujeres para todos, siempre lo he dicho y lo reitero ahora más que nunca. Entonces, contenidos como este, lejos de intentar incendiar el mundo y verlo arder, tienen más que ver con una intención genuina de entender los procesos por los que no pasamos cuando nuestra adolescencia, y sí muy probablemente estemos pasando como mamás de adolescentes o más, ¿no? Gracias, por supuesto, por haber aceptado esta invitación, y gracias infinitas a quienes siguieron esta transmisión, que ya saben, se queda colgada en el muro de Facebook, no se eliminan los programas. Entonces si llegaste tarde, llegaste a la mitad, de verdad, de corazón te recomiendo vayas al principio de todo esto para que entiendas la base de la cual partimos de la mano de Claudia Rodón. Y la recomendación y solicitud amena de siempre es que sigas nuestras redes sociales, pises la campana para que recibas las alertas de los programas en vivo que hacemos con un montón de cariño para todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Hasta luego. Bye, bye.